La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más aquí en las emisoras de Sodomco. Estamos ya en conexión con RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días a Abel y a todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo, porque nos siguen por todas partes, y a los que nos escuchan más tardecito también, porque estos programas están colgados, como ustedes saben, en la página web de Sodomco y también en la de Santa Rosa, y pueden ustedes volver sobre ellos. Hay gente que me dice que me escucha cuando almuerza, cuando camina, cuando corre, cuando gente que está fuera del Perú regresa a su oficina, nos escuchan a distintas horas del día. Bueno, yo quería empezar hablando sobre un tema que acá en Lima ha causado, digamos, más allá de lo pintoresco que pueda parecer, cierta polémica, ¿no? Y es el caso de un ciudadano chino que puso un chifa en Independencia. Y el chifa sabe a chifa, ¿no es cierto? Bueno, un grupo de personas, vecinos, autoridades locales, decidieron que en su chifa vendían carne de perro. Y el pobre hombre ha sido víctima de lo que se conoce en los Estados Unidos como un fake news, una noticia falsa. Y las noticias falsas, cuando son estridentes y cuando son llamativas y cuando son de una contundencia aparentemente respaldada por medios de comunicación serios, se propagan muy rápidamente. El ciudadano chino lo que está pidiendo hoy es que le devuelvan su perrito. Y con toda razón. El chifa Asia en Independencia, que iba a cumplir un año, nunca había tenido problemas sanitarios. En la última inspección que le hicieron de la municipalidad, la única objeción que le vieron fue que su extintor no estaba correctamente colocado, pero eso era todo. Trabajaba con absoluta normalidad. Bueno, de repente lo acusaron de vender perro, tenía una turba de vecinos con una señora que lo gritaba. El pobre hombre habla castellano, como ustedes imaginarán, como migrante, con un poquito de dificultad, no entendía qué le pasaba, pero además los vecinos se llevaron a su perro para salvarlo de la olla, ¿ya? Entonces, el pobre chino dice, por favor, devuélveme mi perrito, y con toda razón. Da risa, ¿no? Porque parece gracioso, pero al perro lo iban a hacer chifa, supuestamente. Entonces, pero para lo que sirve esto, en medio de lo cotidiano que pueda parecer, es para recordarnos que no podemos ser serios si no verificamos bien las noticias, ¿no es cierto? La gente confía en nosotros porque es muy claro que uno no puede estar en todas partes, tiene que haber un medio, que es un intermediario, ¿no es cierto?, entre la realidad y la persona que nos escucha. Si nosotros le decimos que ahí se vende carne de perro, pues la mayoría de la gente nos va a creer y va a considerar que eso es un daño gravísimo contra su salud y que además lo están estafando. Lo que no medimos a veces es el daño que le hacemos a la persona difamada. Felizmente, esta es una historia que tiene, bueno, esperemos un final feliz con el perrito devuelto, esperemos, pero sobre todo tiene un final feliz para el prestigio de este ciudadano, porque muchos chefs famosos han prometido ir a comer al chifa Asia en Independencia, y ahora sí tiene el chifa lleno de gente, porque dicen que es muy rico y que se come muy bien. Como en cualquier chifa de barrio en Lima, donde se come muy bien. ¿Y a qué sabe el chifa? A chifa, pues ¿a qué más vas a ver? No sabe otra cosa. Muy bien, entonces devuelvan el perrito, pues no sean personas tan malas, por Dios. Y a todos nosotros, los que estamos en prensa, pues tener mucho cuidado con las noticias falsas. Y a todos ustedes, nuestra audiencia, también no dejarse sonar por cosas que suenan demasiado estridentes, demasiado redondas desde el primer minuto. Por ejemplo, hay una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Cómo sabes si la carne es de perro o no? A simple vista es imposible determinarlo. Se necesita un examen de ADN. ¿Ok? ¿Ustedes creen que un examen de ADN se hace en 5 minutos? No se hace pues en 5 minutos. Por lo tanto, la turba enardecida de haber pensado, pero ¿cómo pueden saber si esto es cierto o no? Se tiene que hacer una pericia primero.
realizada la pericia, se probó que no había ninguna carne de perro. Entonces, son preguntas que nosotros mismos podemos, con un poquito de pensamiento crítico, hacernos antes de aceptar como verdad absoluta una mentira inmensa. ¿No es cierto? Así hay que trabajar. Y un daño terrible, pobrecito, pues tenía su negocio recién puesto, la gente entraba, lo gritaba, le cerraban, le gritaban cosas. El hombre nunca había tenido ningún problema, pero ninguno, con nadie, ni con los comensales, ni con las autoridades, ¿no? Pero lo más grave que me parece es que encima de haberlo desprestigiado, le roban su perro, en teoría para salvarlo de la olla, ¿no? Entonces, que le devuelvan su perro al chino, por el amor de Dios, ¿ya? Qué barbaridad. No te rías, Naila, pero de verdad, ahora de repente ya la familia que lo tiene se encariñó con el perrito, igual que lo devuelvan, pues, pobre perrito. Esto ha sucedido el 17 de enero, o sea, hace 2 semanas el pobre perrito debe estar asustadísimo, viviendo en casa de extraños, ¿no es cierto? Pero en fin. Y luego tenemos, bueno, muchas más informaciones, pero probablemente la más saltante el día de hoy, que está ocupando espacios, es la de la presencia de Nicolás Maduro en Lima. Y esto tiene, como dicen siempre, las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, hay un grupo de venezolanos que residen en el Perú que sí quieren que venga, digamos, para darle el recibimiento que merece. No se ría. Así, dice así, con chifa, con perro. ¿Ya? O sea, quieren ¿no? Quieren darle la bienvenida a tomatazo, seguramente. O sea, ¿qué sucede? Que cuando Maduro sale de su zona de confort, que es Venezuela, se tiene que enfrentar a prensa libre, ¿no es cierto?, a un cuestionamiento internacional sobre sus actos, y ahí sí no tiene la protección que tiene dentro de Venezuela. Es más, si acaso organiza una protesta contra Maduro, probablemente esa protesta esté encabezada también por parlamentarios, autoridades, etcétera, y como acá estamos en una democracia, eso será perfectamente normal. Ya, por esa razón, muchos de los opositores de Chávez más bien quieren que salga de su país, ¿no es cierto?, para que vea, para que calibre cuál es el sentir en el repudio internacional a su conducta. Otros, más radicales, señalan que ni siquiera debería venir al Perú. En ese predicamento se encuentran las 4 bancadas del Congreso de la República que han presentado una moción, pero el presidente de la República le mandó una carta en noviembre invitándolo amablemente, como corresponde pues a las relaciones internacionales, como si fuera, digamos, le mandó la carta formato que le mandan a todos los presidentes. ¿Ok? Entonces, si ya lo invitaste, ¿cómo haces ahora para desinvitarlo? Un poco difícil. Lo que llama la atención, lo que a mí siempre me llama la atención, es que el liderazgo, digamos, contra Maduro lo tenga, por ejemplo, la bancada de gobierno, que quiere denunciarlo ante la Corte Penal Internacional por graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ya. Y acaban de indultar a uno que había cometido, ya condenado, graves violaciones a los derechos humanos. Entonces es absolutamente inconsistente, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Te preocupan las graves violaciones de derechos humanos? O sea, a mí, después de escuchar a Hilder Violeta, me parece que quieren como que distraer la atención del momento político en un asunto que es importante para América Latina, ¿no?, para descalificar a las bancadas de izquierda que siempre pisan el palito y no firman la moción porque se les atraganta la palabra dictador en la garganta, ¿no? Siempre pisan el palito y no firman la moción. Entonces, ven, estos son los que se quieren bajar al presidente Kuczynski con sus mociones extremistas, ¿no? Y no apoyan a las verdaderas democracias en contra de los, qué sé yo, dictadores autocráticos, ¿no? La respuesta de la izquierda debería ser firmar la moción, si te hace feliz, la firmamos, no hay ningún problema. Y 2, tu presidente ha indultado a un grave violador de derechos humanos, ¿o no? Bueno, caen en el juego redondos siempre, pero siempre. En fin, esa es una de las preocupaciones del día para varios diarios y, sin embargo, no es la más importante. ¿Pero tú crees que venga Maduro? Yo no creo que salga. Yo no creo que venga. Él sale muy poco de Venezuela últimamente. Porque sabe a lo que se va a exponer. Así es. Así es. Y esa es la prensa internacional va a resaltar pues por todo lo alto. Claro. Algunas personas me dicen si es que Maduro podría ser, digamos,
detenido por alguna de sus víctimas en el Perú con una orden judicial tramitada en el Perú, como sucedió con Pinochet en Londres. No, les explico por qué. Cuando Pinochet es detenido en Londres por una orden de un juez español, que es el juez Garzón, Pinochet ya no era presidente. ¿Se dan cuenta? Era expresidente. Cuando eres presidente en ejercicio, de acuerdo a tratados diversos, la inmunidad diplomática te alcanza para que no puedas ser perseguido fuera de tu territorio. O sea, Maduro podría tomarse un avión y regresar inmediatamente a su país, él y toda su delegación. Por lo tanto, tiene inmunidad diplomática, puede venir con toda tranquilidad al Perú sin poder ser detenido en el Perú, por si acaso. Ahora, si no fuera presidente y viniera al Perú, eso es otra cosa. Pero siendo presidente tiene inmunidad diplomática. Si viniera Maduro, ¿tú crees que el presidente deba recibirlo? Porque creo que lo insultó y le dijo yanqui. Bueno, perdóname, retiramos nuestro embajador. No tenemos relaciones. Lo que pasa es que hay una cumbre. ¿Qué significa una cumbre? Que vienen todos los países. Entonces, el presidente puede tener relaciones multilaterales, puede tener relaciones bilaterales. Obviamente no va a tener reuniones bilaterales con Venezuela. Obviamente. Mandará a su canciller a que lo reciba. No, sí, o a cualquier funcionario de algún rango predeterminado, ¿no? Pero el jefe de protocolo, etcétera. Pero en realidad la diplomacia está hecha de gestos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente se le recibe porque hay una cumbre y Lima es la sede, pero no se le recibe en su calidad de buen vecino, digamos, ¿no? Con quien queramos estrechar una relación bilateral, sino simplemente como uno de los asistentes a la cumbre de la que nos toca ser anfitriones. Y el Perú verá con quién tiene relaciones multilaterales. Ahora, bilaterales, la relación multilateral es con todos, ¿no? La misma, ¿no? Ahora, dicen que de repente viene Trump, eso me parece más curioso todavía. Lo dudo, ¿no? Lo dudo. Yo no sé si Trump, Maduro y PPK pueden estar juntos a la misma vez. Es más, tampoco estamos muy seguros si PPK sea el presidente que reciba a los, como están las cosas, está complicadísima su situación. Y ese es el otro problema del día, ¿no es cierto? El presidente de la República ha dicho que él no va a hablar hasta que no hable Barata, ¿ya? Que esa es una muy buena estrategia cuando tú eres el abogado, ¿no es cierto?, defensor de un imputado en un delito. O sea, dices, bueno, que tú no hablas hasta que no el fiscal no diga de qué se te acusa. Ya, muy bien. Pero es el presidente de la República, ¿ok? Entonces no puede decir, primero, no voy a la comisión de Lavallato. Después, sí voy a la comisión de Lavallato. Cuando ya está la moción de vacancia presentada, la anterior, voy cuando ellos quieran. La comisión de Lavallato le responde, ya no queremos que vengas. Porque te vamos a vacar de todas maneras. No lo vacaron. Entonces ahora le dicen, ya, tienes que venir. Bueno, tampoco quiero venir. Total. Ahora, Kuczynski frente a la comisión Lavallato es un bocadito, pues es facilísimo. Es facilísimo. ¿Por qué? Porque se contradice una y otra vez. No se acuerda, se olvida, se demora. Se lo van a comer con zapatos y todo. Eso lo sabe cualquiera. Sus abogados lo saben. Están tratando de dilatar su presencia, ¿no? Ahora. Pero no van a dilatar para siempre. No lo pueden dilatar para siempre, eso es verdad. Pero ahora, el otro problema que creo yo que es complejo es que Barata quiere hablar. Hoy día hay una entrevista en La República de César Romero señalando, la leí temprano, hablando con el abogado de Barata en Brasil, con toda la, con todas las seguridades de que Barata quiere hablar y quiere contarlo todo y quiere decirlo todo. La queja de los abogados de Barata y del propio Barata es que la Procuraduría Anticorrupción en el Perú ha hecho todo lo posible para que él no hable. Y esa es una acusación muy seria que en el Perú también tenemos que analizar. Miren, estamos en febrero. En enero del año pasado, hace un año, Barata había dado una primera declaración donde habla de los fondos de campaña de Humala, los fondos de campaña para Susana Villarán, el caso de la banda del MTC. Da bastante información sobre varios casos, pero incompleta. Fue una especie de adelanto de esto es lo que les puedo contar y les puedo contar más. Pero ahí se interrumpe toda la declaración de Barata, porque Barata es inmediatamente investigado e inmediatamente se le embargan sus bienes en el Perú. E inmediatamente la Procuraduría no quiere llegar a un acuerdo con él. ¿Y a quién le conviene que Barata calle?
A todos los que están Todo lo que implicados. están implicados. Pues ese es el tema central. Lo que nos están diciendo de Brasil es, oigan, en el Perú no quieren conocer lo que nosotros sabemos. Vamos a explicarlo así bien sencillo. El Estado tiene que fijar cuál es su prioridad. Y tú tienes acá dos, la verdad y la justicia. A veces no vas a conseguir toda la justicia que quieres, pero si no consigues primero la verdad, es imposible conseguir algo de justicia. La delación premiada o la colaboración eficaz, llámenlo ustedes la figura como quieran, lo que permite primero es conocer la verdad. Pero para conocer la verdad vas a tener que sacrificar algo de la justicia. ¿Es verdad que el señor Barata cometió crímenes en el Perú? Claro que sí. Pero necesitamos su testimonio para incriminar a otros que los cometieron con él. Por lo tanto, en el caso del señor Barata, tenemos que sacrificar parte de la justicia para obtener la verdad. Ese es el principio fundamental. En la Procuraduría parece que no lo quieren entender así. Y respetando una larga tradición, porque digamos, Matilde Pinchi Pinchi tuvo que ir, tendría que haber ido presa por todo lo que sabía y por todos los hechos en los que participó. Sin embargo, la Procuraduría privilegió la verdad para poder llegar a la justicia respecto a otras personas a las que consideraba mucho más importantes en este desmanejo. ¿Quiénes son las personas relevantes para la justicia peruana? Los peruanos. Barata y todo Odebrecht y compañía están sometidos a la justicia del Brasil y están cumpliendo sus penas en el Brasil. Nos parecerá poca pena, mucha pena, pero las están cumpliendo. Poca plata, mucha plata, pero las están cumpliendo. ¿Qué nos interesa a nosotros los peruanos? Saber cuál es la participación de Alejandro Toledo, de Ollantumala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, de los presidentes del Perú, de los vicepresidentes del Perú, de los ministros de Estado, de los congresistas. Esas son las personas a las cuales nosotros queremos ver pagando por lo que han hecho. Miren, que le quiten a Barata 300.000 soles o 300 millones de soles, da lo mismo, pero parece ser que el procurador anticorrupción encontró en ese punto, y ha sido la línea de trabajo desde que Barata declaró, acuérdense ustedes, las procuradoras que tuvieron que ser cesadas, tratar de impedir a como diera lugar la declaración de Barata, ¿no es cierto?, ordenando o solicitando reparaciones civiles que son impagables. Impagables. Y Barata no puede hablar si la información se usa para incriminarlo a él. Entonces le tienen que garantizar que con la información que él da no va a ser incriminado. Hay un principio esencial en el derecho que nadie puede ser obligado a incriminarse a sí mismo. Él va a dar información que lo incrimina. ¿A cambio de qué? De que no se le acuse. El procurador lo único que puede hacer es fijar la reparación civil. Nada más. Entonces, como obstáculo para que no hable, fijas una reparación civil disparatada contra la empresa, contra los directivos de la empresa, y simplemente impides que hablan. ¿Se sirvió la verdad? No. ¿Se sirvió la justicia? Menos. ¿A quién se sirvió? A los implicados. A los Sí, involucrados. pues. O sea, es un truco demasiado viejo, por Dios. Y que el ministro de Justicia no haga nada, porque por lo menos la ministra de Justicia anterior los terminó votando a todos. Pero que el ministro de Justicia esté encantado, no extraña, pues. Ha sido condecorado por Alan García, que debe ser el más aterrado de todos en este momento. Porque Barata habló con claridad de una banda dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde todos cobraban, ¿no es cierto? Pero no el ministro ni el presidente. Y todos esos, Luis, Cuba, sus amigos, ninguno, ¿no es cierto?, tocaba la plata, la dejaban intacta en cuentas en Andorra. O sea, por Dios, tiene bastante para contar. Odebrecht explota en el Perú, digamos, en la cantidad de contratos que tiene. ¿En qué gobierno? En el gobierno de García. Es el gobierno en que más contratos tiene. Entonces, ¿cómo no va a contar Barata cosas muy interesantes y muy importantes sobre lo que pasó en el Perú? Pero evidentemente hay un plan desde el Perú para que no hable. Entonces, de nuevo vamos al tema. ¿Quién no quiere que hable? Los que están implicados, pues. Entonces, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo que los abogados han aceptado, por lo cual la Fiscalía no va a usar nunca información dada por Barata para acusarlo. Y como la Procuraduría no puede acusar, listo, se acabó el problema. Ya verá la Procuraduría cómo cobra su reparación civil y si es que el juez se las acepta.
Pero acuérdense ustedes que el procurador es el abogado del Estado para defender los intereses del Estado en materia de reparación civil. Los procuradores anticorrupción en el Perú se volvieron muy importantes en la caída del fujimorismo porque fueron muy proactivos y porque en vez de entorpecer la labor fiscal, fueron justamente los promotores de la colaboración eficaz. Eran los promotores y los que le llevaban, ¿no es cierto?, colaboradores al fiscal a decirle, oiga, este quiere hablar, que hable, ¿no es cierto? Y se tramitaban de esa manera ante el juez, ¿no es cierto?, los acuerdos, y finalmente el juez determinaba que había un acuerdo y que no, perfectamente, ese era el acuerdo. Pero no se puede, en estas circunstancias, dejar de anotar que acá hay algo que huele tan podrido como toda la corrupción de Odebrecht. Huele mal. Bueno, 8:20. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a hablar hoy día... Algo muy importante, Rosa María. Vamos a hablar sobre el caso de la semana, el caso de la niña, pero desde otro punto de vista. No solamente de ella, sino de todos los niños del Perú, cómo están en riesgo. Así es. Y qué pueden hacer los niños, ¿no? Porque vamos a invitarlos a que marquen un teléfono. Así es, los es niños... el 00800-2210. Este es el teléfono de la Fundación ANAR, que tiene una línea en castellano y en quechua, para los que nos escuchan en todo el país. La Fundación ANAR tiene una línea de atención de emergencia para ayudar a niños y adolescentes en riesgo. Ahí les pueden dar una orientación rápida, correcta. La idea es que los niños que no tienen con quién hablar tengan a dónde pedir auxilio muy rápidamente. En un momentito va a estar el doctor Guillermo Cruz, psicólogo. Él no solamente psicólogo de la Fundación ANAR, sino que también es bilingüe y es muchas veces uno de los psicólogos que está al teléfono. Él nos va a contar cuál es su experiencia. Interesante. Porque, miren, más que llamar monstruo a un delincuente, yo a veces pensaba, acá ¿quién es el monstruo? ¿No es cierto? Si hay, 8.000 presos. Este es un tema de que es un monstruo, una anomalía, ¿no es cierto? Algo extraordinario, extraño, o es esta sociedad la que es monstruosa, porque resulta que en miles de hogares del Perú está sucediendo esto. ¿Qué es lo monstruoso acá? O sea, el sujeto que es la norma, porque no es extraordinario, pues. Si ya tú tienes en este momento 8.000 en prisión y 5.000 con condena, con penas elevadísimas, porque díganme, si no disuade pues la cadena perpetua, ¿por qué te va a disuadir pues la pena de muerte? La perpetua es peor que la pena de muerte. ¿Ya? No sé, para mucha gente es estar enterrado en una cárcel de por vida. Entonces, al final de cuentas, esa es la punta del iceberg. Esos son los que se llegan a denunciar y procesar. Primero hay denuncia, luego que empiece el proceso, luego que sean acusados y condenados. Olvídense, esa es la punta del iceberg. Entonces, ¿qué cosa acá lo monstruoso? Lo monstruoso es la sociedad que lo permite, ¿no es cierto? Pero en fin. De eso vamos a hablar, Rosa María. De eso vamos a hablar ahorita. En minutos, 8:23, pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 25 de la mañana, estamos transmitiendo para todo el Perú desde Radio Santa Rosa y vamos a dedicar parte del programa hoy a hablar con seriedad de las soluciones que son más complejas y difíciles que la pena de muerte cada vez que nos enfrentamos a un caso de violación infantil. El caso de una niña aquí en Lima de 11 años ha conmovido pues a todo el país. Efectivamente se trata de una pequeña de 11 años que iba a un taller de vacaciones útiles, como miles de niños y niñas en todo el país, que quedaba dentro de una comisaría. Fíjense ustedes qué lugar más seguro y con qué tranquilidad la podrían mandar sus padres, que fue secuestrada, si quieren de alguna forma, seducida para subirse a la bicicleta de un desgraciado que finalmente la viola y la mata. Las circunstancias de estos graves hechos todavía están en investigación.
francamente para mí es irrelevante si la mató en la casa o la mató en el descampado. El hecho es que la chica está muerta y lo que tendría que examinar la policía es que si estos actos se realizaron en solitario o si tuvieron cómplices. Eso lo arrojarán las pericias próximamente. Pero lo que queremos es que no existan más casos como el de esta niña. Y lamentablemente lo que nos dice la realidad es que hay miles de casos como el de esta niña. Obviamente no todos seguidos de muerte. ¿Ok? Cuando el caso es seguido de muerte, se hace público y por lo tanto escandaliza más. Pero la mayoría de los casos que tenemos hoy en penales del Perú son casos en los cuales ha habido agresión sexual a menores. Y eso implica también un daño brutal sobre la vida de esa criatura por siempre. Aquí nuestros demagogos políticos siempre dicen pena de muerte a los violadores. La gente, sí, sí, sangre. Miren, como yo digo, si la cadena perpetua no disuade, y la mayoría de los casos de violación de menores seguida de muerte ya tiene, si no todos, cadena perpetua, digan ustedes qué los va a disuadir la pena de muerte. Lo que tenemos es un grupo de adultos con unas pulsiones internas de muerte, tanáticas, ¿no? Dicen así, pero que probablemente respondan a una propia historia de violación en la infancia, que a su vez responden a una normalización de la violación sexual en la infancia en el Perú, que ha estado tapada, guardada, enclaustrada entre las cuatro paredes del sacrosanto hogar, donde nadie podía entrar, ni siquiera el Estado. Entonces, una vez que las mujeres han comenzado a denunciar, que los niños han comenzado a hablar, que su palabra ha sido validada, tenemos miles de denuncias. Miles de denuncias. No es que esto es nuevo. Siempre me dicen, bueno, es que ahora se viola más. No, siempre fue así. El problema es que estaba escondido. La buena noticia tal vez sea esa, que hemos logrado sacar de las cuatro paredes de un hogar, ¿no es cierto?, a la calle, un tema que estaba siendo absolutamente escondido y que produce a la larga, lo más grave, una sociedad enferma, una sociedad de violadores y violados. Porque al final de cuentas, los relatos que tenemos hoy en el Perú de personas adultas, mujeres, muchas, la mayoría y algunos hombres, es de víctimas de violación en la infancia. Y esos relatos están ahí, no son pocos. El movimiento Ni Una Menos se organizó en días porque los relatos eran abrumadores, constantes. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestro invitado, con el doctor Guillermo Cruz, psicólogo de la Fundación ANAR. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Cuéntenos primero qué cosa es la Fundación ANAR para que los niños la conozcan un poquito más. La Fundación ANAR tiene un teléfono, el teléfono ANAR, que es un espacio de escucha activa, un espacio para los niños, para las niñas, para los jóvenes y adolescentes. También para los padres de familia que tengan dificultades con esta población. Claro, el ANAR quiere decir ayuda al niño en alto riesgo. Sí, ¿no es cierto? ayuda a niños en situaciones de riesgo. De riesgo. No necesariamente en Niños y adolescentes, por cierto. Claro. Muy bien. Este teléfono funciona las 24 horas del día. No, anteriormente funcionaba 24. Actualmente, por temas, nosotros como fundación vivimos de la caridad pública. Exacto. Y no hay, pues, efectivamente. ¿Ven dónde se tiene que invertir la plata? Muy bien. Entonces, ustedes atienden de lunes a domingo de 8 a 10 de la noche. Ya. Y nuestras líneas es en quechua y en castellano y la llamada es gratuita al 0800-222-10. Muy bien. La mayoría de las llamadas, usted diría, son de niños y niñas, más de niños, más de niñas. Nuestra población es adolescentes. Adolescentes, sobre todo. Claro. Entonces, por ejemplo, en el 2017 y en el 2016 ya tenemos información en el cual prevalece el tema de violencia como data número 1, ¿no? Te hablo, por ejemplo, del 2017, que tenemos cerca de 14.300 y tantos llamadas, de los cuales tenemos 2.752 que son las llamadas de orientación con el cual se conversó y todo ello. De esa realidad,
sacamos las llamadas de violencia, que son un porcentaje alto, y dentro de violencia tenemos los tipos, ¿no? Maltrato físico, que es el más alto, maltrato físico, psicológico, y negligencia. Pero en estos tres, lo que encajan mayormente son los niños primero, maltratados como víctimas, y seguido los adolescentes y después los jóvenes. Muy bien. ¿Cómo definen ustedes niño, adolescente? ¿Qué edades usan para definir niñez y adolescencia? Okay, de niños hasta los 11 años. 11 años. ¿No? Y de ahí para adelante al adolescente hasta los 18. Hasta los 18, perfecto. ¿Y violencia sexual se reporta también en las llamadas? Sí, en tema de violencia sexual tenemos el famoso, ¿no? El tema de las relaciones. Nosotros creemos eso en tema de violencia, ¿no? Por ejemplo, en tema de violación, nosotros tenemos una frase en quechua que es Yacheninchikunamantarimarizon. Es un término que siempre compartimos con nuestros llamantes quechuahablantes, y también en el español hablamos o creemos nosotros que es el resultado de la comunicación que tiene la familia. Las relaciones familiares no están bien posicionadas, la agenda de los padres marcan preocupaciones, necesidades, y no se atiende a los hijos. Eso que has dicho en quechua, ¿qué quiere decir exactamente en castellano? Compartiendo saberes. Compartiendo saberes. Exacto, compartiendo saberes, porque la familia para nosotros es una escuela de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Donde se tiene que cultivar espacios de escucha activa, donde tiene que haber relaciones asertivas, donde no se le juzgue, no se critique, no se recrimine al hijo, ¿no? Entonces, ese es lo ideal que nosotros esperamos. Pero digamos, estamos hablando de un niño que llama y dice, mi padrastro me está violando. Ya, ¿cuál es la respuesta que ustedes pueden dar como consejería? Por ejemplo, si la llamada es así, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que esa llamada no va a cortar. Porque el niño está en crisis en ese momento, ¿no? Y el nivel de crisis también se manifiesta en la llamada de diferente forma. Lógico. ¿No? Entonces, nos aseguramos posiblemente pidiéndole datos, porque no tenemos un identificador de número, pero sí pedimos datos, dirección, número de teléfono. Pero ahí se corta la llamada. Y si se corta la llamada, tenemos un área legal y un área social, que el objetivo es que ingrese ese caso al sistema de protección. Lógico. Exacto. Porque el niño le dicen, no, si me van a pedir mis datos, entonces yo no voy a participar, no, porque me van a identificar, me muero de miedo, porque el niño que llama aterrado. Exacto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir desde su preocupación, ¿no? Soluciones, acogerlo, contenerlo emocionalmente. Lo primero que hacemos es eso. Con tan solo escuchar, él ya se siente acompañado. Dice, ¿voy a hacer algo aquí? Sí, nosotros te ofrecemos esto y aquello, ¿no? Entonces lo primero es escucharlo y hacerle, digamos, una oferta de lo que ustedes pueden hacer por él. Exacto. ¿Qué es lo que pueden hacer por él? Por ejemplo, nuestro trabajo tiene limitaciones en el tema de que nosotros, si identificamos un tema de violencia, con nuestras áreas hacemos que ingresen al sistema de protección. Luego hacemos seguimiento al caso. Llegamos hasta eso. Pero yo sé, pero digamos, si los chicos no se identifican, nosotros tenemos que persuadir para que ellos lo hagan. Y así se llegan a identificar. Tenemos herramientas para identificarlo, porque en esos casos no podemos. En cambio, en otros casos de problemas sentimentales, solo pedimos datos. No, evidentemente. Esa consejería de adolescentes, esa es otra cosa. Pero digamos, en el caso de niños que están sufriendo actos de violencia física o violencia sexual y están muy asustados y no quieren dar su nombre, ¿no es cierto? Entonces usted me dice que el primer trabajo es generar un espacio de confianza, explicarle que hay caminos para poder salir de eso, porque el niño se puede sentir absolutamente atrapado, ¿no es cierto? Y también tratar de desaprender ese aprendizaje, porque a veces ellos ya vienen pensando que es mi papá, me han enseñado que o sea, no se les enseña también los lineamientos primero de decir que los hijos, cuál deben tocarme, quién debe tocarme, en qué momento, ¿no? Entonces esas cosas no identifican. Es más, a veces no reconocen los genitales con su nombre, con el cual debe llamarse. Lo conocen, me han tocado el bollito, me han tocado el tal, o sea. Claro, pero ustedes ya saben por experiencia a qué se refieren. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que primero decir, que no es así, que esto es de esta forma, y de alguna manera el objetivo de nosotros es tratar de contenerlo y hacer que no estás solo, ¿no? Ahora, es interesante la experiencia
me preguntan de qué zonas del país reciben más llamadas. Nuestra atención es intercultural y quechua. Tenemos niños y adolescentes en Lima que entienden quechua o se comunican en el quechuañol, digamos. Ya. Porque hablan quechua y español, los dos Mezcla. mezclados. Así Por es. esa razón tenemos que atender interculturalmente porque el enfoque es distinto. La orientación y la consejería es distinto a esa población. ¿No? Lima es el primero, seguido es Callao, ¿no? Pero- Lima, perdón, después sigue Ancash, después sigue Callao, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Y así sucesivamente. Qué impresionante, ¿no? O sea, mientras más, sacando Lima, que siempre distorsiona todo porque tiene más habitantes, digamos, ustedes dirían que tienen una gran presencia de zonas rurales llamándolos. O sea, de niños que tienen acceso a un teléfono finalmente y que los pueden llamar porque es gratis, pero que son niños que están en zonas altoandinas peruanas. Sí, claro. De lo cual reporta, ¿no es cierto?, la necesidad de cosas, como ustedes dicen, de desaprender cosas que se han aprendido mal en el hogar. Yo decía antes de empezar, y usted sentía que no es que ahora se viole más, sino es que ahora se denuncia más. Se está evidenciando, como acabas de decirlo, Rosa María, posiblemente eso de esta realidad de Lima. Claro. ¿Cómo estará más allá? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos de regreso y bueno, acabo de escuchar al Papa decir algo que es importante: la corrupción no se combate desde el silencio. A ver si lo recuerdan bien nuestros procuradores anticorrupción, ¿no? Que lo que están tratando de imponer es el silencio para que no haya colaboración eficaz. Cada día es más obvio. Pero en fin, vamos a regresar a otros silencios. Tampoco la violencia sexual en el entorno familiar se combate con el silencio. Me decía, le preguntaba, doctor, de esta explosión de denuncias, que yo creo que es positiva. Yo creo que lo que ha sucedido dentro de las familias en el Perú no es nuevo, esto es antiguo. O sea, el caso de Lina Medina, la niña de 5 años, ¿no es cierto?, que fue madre, es un caso que sucedió en la década del 50, ¿no es cierto? Su violador, porque eso es una violación, ¿no es cierto?, jamás pensó que la niña iba a quedar embarazada. En esa época no había ADN y descubrir al violador fue bastante difícil. Pero a lo que vamos nosotros ahora es a preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que estamos repitiendo un patrón de conducta aprendido en el hogar? Es decir, que el padrastro que viola a la hija de su esposa es un hombre que a su vez vio eso en su casa y por eso le parece, entre comillas, normal, oculto, pero normal. Sí, y al mismo tiempo tenemos que comprender que es un tema generacional, Ok, ¿no? Ahora, si hablamos de personas que están involucrados en esto, son personas que desde pequeños se sospecha, ¿no?, que han sido expuestos a situaciones de estrés bastante fuertes, han sido testigos de violencia, ¿no?, o víctimas de violencia. o víctimas de violencia, ¿no? Y esto no canalizado adecuadamente, no trabajado en su momento adecuadamente, ¿no? Eso se convierte en tensión y la tensión en agresión y los resultados son lo que tenemos ahora. Así es. Entonces, lo que vemos es, digamos, una reacción generacional a un problema que viene de atrás. Ahora, ¿por qué esto se normalizó en la familia? ¿Hay alguna explicación? Porque uno paulatinamente va acumulando tensión y esa tensión a veces bloquea y la persona empieza ya a sumergirse en un círculo vicioso y cree que eso es su mundo. Pero también hay que comprender, nosotros en nuestra experiencia acumulada en el tiempo, en el tema de problemas sentimentales, nosotros compartimos la frase en quechua y al mismo tiempo también en español, Cuscanchanacuita miyachananchik. Quiere decir que tenemos que aprender a vincularnos afectivamente, porque a veces la adolescente no comprende muy bien la emoción que está sintiendo por esa persona y la otra persona posiblemente es un actor que vende ilusiones
y ella no se cerciora bien porque no ha aprendido a cerciorarse, se involucra afectivamente y la otra persona hace lo que quiere con ella. Entonces cuando ella se da cuenta y es demasiado tarde, en base a lo que siente empieza a elegir. Entonces estamos hablando de una persona que posiblemente le va a maltratar y ella incluso, a pesar que le maltrata, porque ya está enganchada afectivamente, a pesar que le maltrata, ella elige estar con él. Desde ahí ya estamos hablando de una persona que de alguna manera está involucrándose en el círculo de la violencia. Y eso más adelante puede traer de que cuando el papá le grite al niño, la mamá sea permisiva. O sea, no dice nada frente a tipo de maltrato. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que posiblemente, como no identifiqué, me involucré, me enganché efectivamente en una edad que yo carecía de recursos para comprender la situación, ¿no? Son justificaciones que deben ser atendidas. Por eso para nosotros la familia es muy importante. Las relaciones familiares es muy importante. Ustedes van a contrapelo de con mis hijos no te metas, porque ustedes sí se meten contra los hijos de todos. Exacto. Ahora, porque los llaman también. Hay una línea telefónica, ustedes los llaman, hay que repetir el teléfono, por favor. 0800-222-10. 0800-222. De todos los operadores, Claro, Movistar, Entel, de teléfonos fijos de casa, públicos también, gratuitamente. Ahora, hay cierta orientación para un niño que le dice, me ha pasado esto. O sea, mi padrastro me viola, ¿a dónde debo ir? ¿Y ustedes qué le dicen ahí? En esos temas nosotros automáticamente nos conectamos con nuestras áreas. Ya. La visión legal que ya nos pautea, ¿no? Y al mismo tiempo también, dependiendo, si hay una vecina al costado, ¿sabe la vecina? ¿Hay posible que lo puedas llamar? Sí, no, estás con el celular, no estoy con el teléfono público. Hay una vecina, llámalo. A veces hacemos que el mismo niño grite y llame a la vecina, y ya lo involucramos. Ya. Pero no tratamos de perder esa llamada. Claro, lo importante Pero es no perder también contacto. lo hemos perdido, Rosa María. Yo sé, muchas Pero veces. después quedamos, pues, a veces no sabemos qué hacer. Lógico. ¿Es una línea que también atiende casos de suicidio? Sí. También. Y justo cuando te decía eso, recordé esos temas. Claro. Porque a veces en temas de suicidio también nos llaman, justo cuando están merodeando el que si lo hago o no lo hago, cuál es el valor de esto, y te llaman. Claro. Y a veces es demasiado tarde para nosotros y no podemos terminar y cuelgan la llamada. Claro, es una línea de emergencia. Obviamente no sustituye una terapia, ¿ok? Por si acaso, no sustituye ir al psicólogo, no sustituye una terapia. Pero dadas las carencias que hay en el Perú para acceder a atención psicológica, creo que hay un psicólogo cada 10.000 habitantes, más o menos, y un psiquiatra cada 50.000. Y aparte también nuestra experiencia nos dice que cuando hay temas de maltrato, violación, ¿no? El sistema y los padres quieren denunciar, pero no sé si ahí termina o ahí empieza una historia, porque no les importa mucho la reparación psicológica o atender el impacto de todo ello. Lo que sucede con el padre es que es una cosa curiosa, también hay que decirlo, hay un sentimiento de revancha, de venganza. A este desgraciado le hago daño, ¿no es cierto? Pero no es, oye, ese desgraciado le puedes hacer daño, muy bien, ¿y qué pasa con tu hijo? O sea, primero hay que atender a la víctima. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, basta con la revancha, ¿no es cierto?, para haber obtenido una justicia que los padres obtienen para sí mismos, pero no la obtienen para el hijo que ha sido la víctima. Entonces, tú tienes que decir, no, perdón, la justicia es para la víctima, la justicia, y la verdad, obviamente, tiene que ser para todos, pero en primordial lugar para la víctima. Si la víctima no, perdón, no recibe consejería, el daño es de por vida, se arrastra de por vida, ¿no? Claro, ¿Cierto? y aparte también comprender que el niño, hay emociones que ellos no comprenden. Y automáticamente, así como tú te haces un corte, Claro. y el corte va infectándose todos los días si no lo atiendes. Así es. Igual, ese impacto de la violación, de la violencia, empieza a posicionarse. Ya no se puede atender solo con consejería psicológica que nosotros podemos Así darle. es. Cuando ya se posiciona, es un rasgo, ya necesita atención terapéutica. Así es. Y esa atención es distinta, y los padres a veces esperan que eso se infecte y todo ello. Ya, claro, cuando ya la cosa está mal, recién llevan a un chico adolescente, ¿no es cierto?, con problemas de adolescencia, de crisis de adolescencia, cuando la crisis la ha hecho en la primera infancia, Claro. cuando efectivamente fue violentado. Y Nadie el hizo otro nada. es el tema de la revictimización. Claro. Eso también que no ayuda a que la persona Hay que también tener claro que en la mayoría de casos de violación en el hogar,
no es una violación, ¿no es cierto? Es una violación sistemática y permanente. O sea, el tocamiento indebido, la misma violación, no es que una vez, no. Esto es por mucho tiempo en la vida del niño. Claro, y Pueden ser justo era meses por o esas- años, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, estamos hablando de el tío, el primo, que está ahí, que siempre está ahí y que no va a dejar de estar ahí. Y al cual al niño se le exige le tenga afecto. O sea, tú tienes que querer a tu primo, tienes que querer a tu tío, tienes que querer a tu padrastro porque nos mantiene, nos da de comer. Y ese es el que te viola. Entonces hay que entender que se somete a una criatura a un conflicto emocional espantoso porque se le obliga a querer a alguien que le hace daño y no tiene con quién hablar. Y esa obligación también viene de parte de la madre, como instrucción. Claro, claro. Por eso yo saludo que ayer, vamos a ir a la pausa, se han reunido al fin, ¿no? La Fiscalía, la ministra de la Mujer, y por fin el ministro de Educación ha dicho que sí van a dar un curso de educación sexual en los colegios que le enseña a los niños, por ejemplo, cómo se llaman sus partes. ¿Y por qué tenemos que nombrarlas? Para que ellos después puedan decirle a su madre qué cosa es lo que le han tocado. ¿Se dan cuenta? Por eso es lo importante saber nombrar las partes del cuerpo. Lo que se llama esquema corporal. Se enseña en preescolar. Así como enseñas orejitas, ojo, boca. Todo lo demás, todo hay que enseñar. Y una vez que te dice que no te toquen ahí, a tus ojos sí pueden tocar. Te pueden dar la mano, sí, te pueden dar la mano. El poto no te lo pueden tocar. Exacto. Y eso también tenemos ¿Ah? que tratar de enseñar bien Bien claramente. claramente, desde la más tierna infancia. Entonces, si a ese niño le enseñas eso y lo repite, y lo repite, y lo repite, cuando suceda lo va a decir. Pero si no se lo enseñas por un falso pudor, porque una cosa es tener pudor, y todo niño tiene derecho al pudor, y otra cosa es que por un falso pudor permitamos justamente que se viole el pudor de los niños, ¿no es cierto? No se les dé las herramientas básicas para defenderse de lo que es una pandemia, porque, de nuevo, si tenemos 8.000 personas por agresión sexual de menores en la cárcel, 12.000 si se consideran a los que son violadores de mayores de edad, entonces no estamos hablando pues de un hecho insólito, ¿no? De una cosa rarísima que ha pasado una vez, no. Esto es una pandemia. Y ya se están denunciando 5.000, 6.000 personas al año. Denuncia nada más. Lo otro estoy hablando ya de procesados. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, acá nos están dando algunos datos de simplemente las llamadas que se reciben. Obviamente es un universo mucho más pequeño y segmentado, ¿no? Pero nos dice que en caso de violación el protagonista es el padrastro, número 1 en las llamadas telefónicas. ¿Me está dando otros datos también? Claro, el tema de delitos contra el pudor. El agresor, tenemos a un adulto sin relación, Sin masculino. Esa es nuestra data alta. Claro, o cuanto a sea, niños. sin relación de pariente, pero que tiene acceso. Exacto. Exactamente, ¿no es cierto? Que puede ser todo, un maestro, un amigo de la mamá o del papá, un vecino, pero que tiene acceso al niño. Entonces, fíjense ustedes, mucho cuidado, señoras. O sea, ¿quién cuida a sus hijos? ¿Quién cuida a sus hijos cuando ustedes se van a trabajar? ¿En manos de quién los dejan? De repente no es un pariente directo. Pero violación, padrastro, número 1. Número 1. No son sus hijos. Entonces siente que no hay incesto y que por lo tanto puede abusar de ellos. Es terrible. Y por el otro lado, como dices, un adulto masculino no relacionado por sangre, ¿no? No sanguíneo. Entonces ahí tenemos. Ahora, me decías que es terrible que se corte la llamada y que se pierda, ¿no es cierto?, el contacto, y eso deja una profunda pues insatisfacción. Pero del otro lado también tienen niños que se van volviendo adolescentes y que los van llamando de manera constante y que ustedes ya identifican. Claro. Y eso sucede. Claro, en el segundo rango de problemas que tenemos son justamente esto de problemas de relaciones de pareja, problemas sentimentales. Educación sexual para adolescentes. Exacto.
mayormente no hay ese manejo adecuado de los adolescentes de las emociones que están sintiendo. No identifican muy bien qué sienten. Claro. Entonces, no sé, yo preguntaría si dos adolescentes, cuando empiezan a sentir emociones y se involucran afectivamente, ¿el objetivo es tener un hijo? No, No en creo. absoluto. Exacto. En absoluto. Pero cuando hablamos con el adolescente nos dice, no, es que sin preservativo es rico. Y cuando hablamos con la señorita, con la adolescente, nos dice, no, cuando me tocan, yo no sé qué sentir y de verdad sucedió. Claro. O sea, tampoco sabemos manejar esas emociones adecuadamente. Porque no hay ninguna educación de las emociones. Las emociones también se educan, ¿no Exacto. es cierto? La ira se educa, ¿no es cierto? El cariño se educa. O sea, digamos, lamentablemente en nuestro país no hay una educación emocional. Los psicólogos bien lo saben, por eso los necesitamos tanto. Entonces, esa chica que puede estar molesta, pero al mismo tiempo lo quiere, pero al mismo tiempo lo odia, y tiene ira, y tiene envidia de la amiga, que no está en el problema en que está ella, y está molesta con su mamá, pero quiere que su mamá la papuche. O sea, tiene todo mezclado, porque tiene un montón de emociones conjuntas, como tú dices, no sabe cómo manejarlas, no sabe qué prevalece sobre qué, y hay que tratar con ellos también. O sea, hay que tratar con todos estos sentimientos, pero el embarazo adolescente me imagino que es un problema también grave en la línea telefónica, porque Claro, justamente de eso tenemos ya miramos, 13% de embarazos en el Perú son en adolescentes, y en regiones como Loreto llega al 30%. El 30% de los embarazos son embarazos de adolescentes. O sea, estamos hablando de un problema serísimo, además del tema de la violación sexual. Y del embarazo, a veces ese conflicto, la separación de los padres, ¿no? Claro. El papá se libera y a veces ni siquiera pasa la manutención, No, por y la supuesto. tenencia queda a cargo de la mamá. La mamá es la que tiene que ocuparse, entonces trabaja y al mismo tiempo se dedica a atender la casa, y quien atiende su adaptación como un cerebro adolescente al rol de mamá, cuando no está preparado. Imposible. Entonces ya estamos hablando de un círculo también. Donde ahí se involucra la abuela, porque ya no queda otra y que tiene que criar los hijos de su hija adolescente. Entonces, volvemos al mismo problema: la falta de educación sexual, la falta de educación de los sentimientos, como tú dices, la falta de el respeto que tiene ese chico por esa chica, y esa chica por sí misma, y ese chico por sí mismo. Porque como tú dices, o sea, es evidente que ninguno de los dos quiere tener un hijo. Y deberían saber que lo que están haciendo produce hijos. Lo cual es perfectamente lógico si te han enseñado que así sucede que los niños se producen. ¿No es cierto? Pero si no te lo han enseñado nunca, hay chicas que dicen, se lo deben haber dicho por teléfono, es que yo no pensé que iba a ser tan piña. Exacto. Entonces tú dices, ¿pero qué? Es que era la primera vez y no pensé que iba a ser tan piña. Eres pues piña, mamita, porque tu cuerpo está diseñado para eso, para salir embarazada, ¿no? Y eso estamos hablando acá de sexo consentido, más no en sus consecuencias. O sea, no es lo que querían, ¿no es cierto? Entonces, falta de información falta de es información. el resultado justamente de eso. Aparte también, Rosa María, en nuestro teléfono, cuando nos llaman, nosotros no damos alternativas de solución. No, claro, pero no se escuchan con ellos mismos. Con ellos mismos, desde su juicio, desde sus ideas, una solución que se ajuste, que se sustente en sus habilidades, en su cognición. Y en su entorno, ¿no? O sea, tú dices, bueno, anda con tu abuela. Entonces tú dices, no tengo abuela, señor, ¿a dónde voy? Claro, entonces, lógico, no puedes estar dando una consejería que no tiene ningún sentido. Entonces, tienes que conocer más o menos la realidad de la persona, y alrededor de esa realidad ir construyendo con ellos mismos. Claro, y nuestro objetivo es adaptarnos nosotros a ellos. Lógico. No es que ellos a nosotros. Por ejemplo, Claro. en el quechua, ellos se quedan en silencio. Nosotros sentimos que el teléfono está allá. O sea, él te llama, hola, se Claro. aleja. Ya. Entonces, para poder acercarlos, tenemos que presentarnos automáticamente. Sospechamos que podría ser quechua. Ya. Presentamos en español y en quechua nuestra Ya, nuestra y línea. con la contestadora, claro. Claro, somos un teléfono de esto, nos dedicamos a esto, en su idioma, y se acercan. Y ahí recién podemos entablar Bueno, la conversación. eso es muy, muy, muy importante, porque todo ser humano se siente más cómodo al momento de hablar de sus emociones cuando las habla en su propio idioma, a pesar de que sea bilingüe. Pero si vas a hablar de tus emociones, quieres hablarlas en tu propio idioma, porque
las emociones requieren un lenguaje más fino, ¿no? Más conectado contigo mismo. Entonces, Exacto. necesitas hablar en tu propio idioma. Si al otro lado no te hablan en tu propio idioma, lección para las instituciones del Estado, para la línea 100, etcétera, que también necesitan tener un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que hablen los idiomas que hablan la gente que llama, como con prevalencia, ¿no es cierto? Claro, porque O sea, a veces ellos mismos cuando están en el teléfono no encuentran un término español que les defina lo que están sintiendo. exactamente, es cuando tú tratas de manifestarte en otro idioma y no encuentras la palabra. Ahora, ¿cuántos psicólogos quechohablantes tenemos en ANAR? Uy, tenemos una columna de psicólogos quechohablantes Y otra una columna de castellano. castellano. Bueno, pero eso es una gran fortaleza para una institución. No es fácil conseguir en Lima tener psicólogos graduados, ¿no es cierto?, que sean quechohablantes. O sea que me imagino que es una de las fortalezas de la institución. Sí, mayormente también los quechohablantes psicólogos son de la región, los que conocen la realidad, como que nos ayuda a conectarnos con ¿Ustedes ellos. tienen un sistema descentralizado entonces? ¿O solo, digamos, la operadora solo está en Lima? La operadora está en Lima, pero siempre tratamos de conectarnos. Por ejemplo, Ancash en el 2017 subió justamente porque teníamos allá un proyecto. Ah, ok, entonces Claro. allá tienen... Mientras hayan más Ojalá opciones, voluntarios. ingresamos a varios. Claro, a entonces varias allá tienen regiones. una persona que conteste el teléfono desde allá. Teníamos. Teníamos. Bueno, hay que buscar en Ancash, nos escuchan a través de Radio Santo Domingo, de RCD. De repente hay un psicólogo quechohablante que quiera participar de este proyecto y que se contacte con ANAR. Tenemos área de voluntariado. Hay voluntariado. Entonces la idea es que haya unas horas al día que puedan conectarse. Entonces inmediatamente tú, esa llamada que recibes, la puedes conectar a través del sistema con esa persona que está en la región y que habla el mismo idioma en el quechua de su región. Claro. ¿No es cierto? Aparte también en el stock de los profesionales tenemos, por ejemplo, yo soy de Ayacucho. Claro, Tenemos otra psicóloga quechohablante que es de Cusco. de Cusco, que es ¿no? muy Entonces importante. tenemos otro de otra región, entonces conoce la realidad, sabe cómo es y además hacemos una reunión de compartir saberes del caso, área, claro. ¿no? Y en ese idioma y se agregan estrategias, se agudizan experiencias. Claro, también, ¿no? porque evidentemente ustedes conocen cuál es la realidad familiar, ¿no es cierto?, de la región en la que se vive. Porque la idea de familia que uno puede tener en Lima, ¿no es cierto?, nuclear, papá, mamá, hijos, o solamente madre soltera, hijos, etcétera, no es la misma idea que puedes tener en Ayacucho, en el campo, donde normalmente vives con los abuelos, Claro. donde hay otros familiares muy cerca, en fin, que son parte de reuniones familiares cotidianas. Hay otra forma de relacionarse, ¿no es cierto? Y se relacionan en el trabajo, y se relacionan en la escuela, y se relacionan de otras maneras. Claro. Y ahora, si es que no pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos también por el Facebook. Ah, También estamos dispuestos a responder cualquier dificultad que tengan. Y el Facebook, Y el correo también. ¿cómo se llama el Facebook? ANAR Perú, sí. ANAR Perú. ANAR Perú. ANAR Perú. ANAR Perú. Y el correo, ¿no? Ayuda a ANAR Perú. Ahora, confidencialidad hay Al 100%. al 100%. O sea, no tienen que asustarse los chicos de que ustedes van a llamar a sus padres a decirles que por qué le han hecho. No. Lo máximo a donde ustedes pueden llegar es decirle, mira, ¿qué te parece esta alternativa? O sea, vas a la comisaría, vas a hablar con el policía y nos llamas a contarnos qué pasó. Eso es lo máximo que se puede hacer con ustedes. Claro, pero aparte también hay casos donde nosotros no necesitamos datos, pero hay casos donde sí amerita pedirle datos para garantizar que ayudemos a ese adolescente. Y ahí sí puede entrar el área legal y darle una mano para que llegue por lo menos la denuncia. Tiene que estar detrás. Tenemos que estar detrás constantemente. Y el área social también lo que da es herramientas a la madre para que sea certificado por el CISFO y en base a esa certificación pueda tener acceso a los programas y pueda ayudarse. También. Hacemos lo que podemos. Así es, de todo. Desde nuestras áreas, Así es. ¿no? Bueno, muy bien, muy interesante la conversación. Alternativas, ¿no es cierto? Hoy. A ver, nos tenemos que despedir de nuestro invitado. Me has robado la pauta, además no tengo mi pauta. A ver. Acá está el doctor Guillermo Cruz y solamente agradecerle y repetir el teléfono, que hay mucha gente que ha estado llamando por el teléfono, el 0800 222 10. 0800 222 10. Recordarles, por favor, que si no responden las llamadas, insistir con mucha paciencia, porque posiblemente nuestras líneas están ocupadas. Y hoy día, imagino y ahora van a estar más saturados todavía.
0800 22210. 22210, 22210. Agradezco la oportunidad. No, lo agradecen Eso todos hay los que niños, igual. apuntarlo al costado del teléfono. Sí, 0800 22210, sobre todo los colegios. O sea, Preguntaron si ANAR va a los colegios. ANAR se acerca a los colegios para tratar estos temas que acabamos de conversar, problemas sentimentales que les corresponde más a esa jurisdicción. Y también hablamos otros temas. Los colegios también se pueden contactar con nosotros para nosotros acercarnos a su institución y dar a conocer de nuestra Eso línea y a cómo través del trabajamos. correo, me imagino que es. Claro, tenemos un área de incidencia al cual se pueden comunicar o también nos pueden escribir por el Facebook y le damos el correo para que se comuniquen con la área. ANAR 0800 22210. Sí. Lo acabo de poner en Twitter, ¿ah? Ya, acá está puesto. Excelente. Listo. Bueno, muchísimas gracias realmente por estar con nosotros y nos despedimos. Nos despedimos a todos los que nos escriben a través del Facebook Live. Muchísimas gracias por las comunicaciones y solamente decirles que mañana los esperamos a partir de las 8 de la mañana en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Veritas TV en Cusco, Radio Quillabamba en la Quillabamba, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Que tengan ustedes un lindo día. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.